Mi suegra lo hizo todo sola, a diferencia de ti. Nunca imaginé que esa frase, dicha por la boca de mi propia hija, iba a ser la bala que detonaría la guerra más dolorosa de mi vida. Creí que lo peor que podía vivir era la pobreza, el cansancio, las noches sin dormir. Pero estaba equivocada. Lo peor fue darme cuenta de que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de mi propia familia. Antes de contarte cómo casi perdí mi dinero, mi casa, mi nombre y hasta mi hija por culpa de un hombre manipulador, quiero invitarte a algo muy especial. Si te gustan las historias intensas de traición, venganza y drama familiar, suscríbete al canal. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias que, aunque duelen, también nos recuerdan de lo que somos capaces cuando decidimos abrir los ojos. Ahora sí, ponte cómodo porque esta es mi historia. La historia de cómo una sola frase destapó años de mentiras. Nunca voy a olvidar el peso de esa taza de café entre mis manos. Me llamo Elena Morales y esa mañana, en la cocina de mi pequeño departamento en Ciudad Valverde, mi mundo se partió en dos. Frente a mí estaba mi hija, Lucía, con los brazos cruzados, el ceño fruncido y una frialdad en la mirada que yo jamás le había visto. Mi suegra lo hizo todo sola, dijo, con una calma cruel. A diferencia de ti, sentí que la sangre se me iba a los pies. El corazón empezó a latir tan fuerte que tuve miedo de que la taza de porcelana se me resbalara de las manos. La apoyé en la mesa como pude, aunque me temblaban los dedos. No fue un grito, no fue un insulto directo, fue mucho peor. Fue una comparación fina y venenosa, como una navaja que se hunde despacio. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que vi por primera vez hace 32 años, cuando la enfermera me la puso en los brazos y yo prometí que nada en este mundo le faltaría. Ahora esos mismos ojos me miraban con un desprecio que no entendía de eso. ¿Piensas de mí?, pregunté, sintiendo como la garganta se me cerraba. Lucía se encogió de hombros, con una indiferencia que dolía más que cualquier grito. Solo digo la verdad, mamá. Mira a la mamá de Marcos. La señora Herrera nunca pidió nada, nunca necesitó ayuda. Tú, en cambio, siempre estás cansada, siempre te duele algo, siempre te quejas. Seguramente siguió hablando, pero yo dejé de escuchar. Las palabras se me difuminaron en el aire. Sentí algo dentro de mí romperse. No era solo el corazón. Era la historia que yo había construido de mí misma como madre. Tragué saliva. No quería llorar frente a ella. No todavía. Lo que dije después no fue planeado. No fue razonado. Fue un latigazo, la reacción instintiva de una madre herida. Si tanto admiras a tu suegra, susurré, con la voz baja, contenida. Entonces será ella quien financie tu vida. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Cómo que? ¿Financie? La miré fijamente. Esa mirada que solo una madre puede sostener cuando por dentro está deshecha, pero por fuera debe mantenerse de pie. Voy a dejar de pagar tus cuentas. El rostro de mi hija cambió por completo. Primero incredulidad, luego miedo, y finalmente algo que me heló la sangre, un desconcierto auténtico. ¿Qué cuentas?, preguntó, casi balbuceando. Tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Tus cuentas, Lucía, repetí con la voz temblorosa. Las que he pagado durante años. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido, mamá. Yo no sé de qué hablas. Marco siempre me dijo que él se encargaba de todo. En ese instante, lo entendí. Ella no estaba fingiendo, no estaba siendo cínica. De verdad no sabía. Y si mi hija no sabía, entonces alguien más. Marcos, mi yerno, llevaba años aprovechándose de mí. Sentí el estómago hacerse un nudo. La luz, el agua, el gas, el seguro médico, la tarjeta de crédito, la mensualidad del coche, le enumeré con la voz quebrada. Todo eso lo he pagado yo desde hace 5 años. Lucía se llevó una mano a la boca. No puede ser. Marco siempre dijo que él era el que. Se quedó a medias. Su piel perdió color. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Yo cerré los míos. Las piezas del rompecabezas empezaron a caer en su sitio. Dolorosamente. ¿Marcos te dijo que él pagaba todo?, pregunté. Ella no respondió. No hacía falta. Las lágrimas que trataba de contener lo decían todo. Me senté, porque las piernas ya no me sostenían. Hija, tú creías que él era el proveedor, el responsable, el hombre de la casa. Ella sintió despacio, llorando. Yo confíe en él, mamá. La miré. Mi niña, una mujer adulta atrapada en la telaraña de un hombre manipulador. Y aún así,
Sus palabras me habían desgarrado, compararme con su suegra, humillarme. Ignorar todos los sacrificios que hice desde que ella nació, eso no salía de la nada. Alguien había sembrado eso dentro de ella. ¿Por qué me dijiste eso? Pregunté con voz ronca. ¿Por qué me comparaste con la mamá de Marcos? Lucía se limpió las lágrimas de manera torpe. ¿Por qué? Porque Marcos siempre dice que tú nos cargas a todos, que siempre estás cansada, que nunca te basta nada. Dice que su mamá, en cambio, nunca molestó a nadie, que se hizo fuerte sola, que tú siempre haces drama, que quieres controlarme. Ahí estaba la raíz, el veneno. Marcos, su marido, había plantado cada palabra como un jardinero paciente cultiva una flor venenosa. ¿Y tú le creíste? Susurré. Mi hija apretó los labios. Mamá. Él dice las cosas con tanta seguridad. Yo terminé dudando de ti. Me dolió mucho. Pero esa vez ya no fue contra ella. Fue contra él. Respiré hondo. Lucía, yo te mantuve casi toda tu vida. Trabajé en 3 empleos cuando eras pequeña. Dormía 4 horas por noche. Vendí mi coche para pagar tu universidad. Y cuando te casaste con Marcos, seguí ayudándolos porque no quise que conocieras el hambre que yo conocí. Pero nunca imaginé que un día usarías mi cansancio para atacarme. Ella estalló en llanto. Lloraba como cuando era niña. Pero ya no era una niña. Se sentó frente a mí con los ojos rojos. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste que tú pagabas todo? La respuesta me quemó en la garganta porque pensé que, si lo sabías, te sentirías menos. Y yo jamás quise que te sintieras menos que nadie. Lucía me tomó la mano con fuerza. Marcos nunca me dejó ver nada, mamá confesó. Siempre usó excusas para manejar en las cuentas. Decía que la economía era cosa de adultos, que yo no sabía de números. Yo confié tanto en él. Cerré los ojos. No es tu culpa, dije, aunque sabía que una parte de ella se iba a culpar igual. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó con la voz temblorosa. La miré a los ojos. En ellos ya no había desprecio, había miedo. Y algo más, inicio de coraje. Respiré hondo. Ahora, hija, ahora vamos a descubrir cuánto te ha mentido tu esposo. Porque si Marcos había sido capaz de ocultarle quién pagaba las cuentas, ¿qué más le había ocultado? Esa noche, Lucía durmió en mi sofá, envuelta en una manta vieja que yo le había tejido cuando cumplió 20 años. La vi allí, hecha ovillo, con el rostro hinchado de tanto llorar, y entendí algo escalofriante. No solo yo había sido víctima de mi yerno, ella también. Y por primera vez en mucho tiempo, mi hija y yo estábamos del mismo lado. La verdadera batalla apenas comenzaba. Y Marcos no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. No pude dormir. Mientras Lucía roncaba suave, agotada por el llanto, yo me quedé en la cocina, con una taza de café entre las manos, viendo amanecer por la ventana. El cielo de Ciudad Valverde se aclaraba lentamente y con cada rayo de luz, los recuerdos empezaron a golpearme uno tras otro. Pensé en los años que nadie vio, los años en los que yo era madre, padre, chofer, enfermera, cocinera, psicóloga y sostén de 2 personas con un cuerpo que apenas podía sostenerse a sí mismo. Recordé cuando Lucía tenía 5 años y yo conseguí mi primer empleo estable como recepcionista en una clínica pequeña del barrio. Ganaba poco, pero era lo que había. La dejaba con la vecina por las mañanas y por las tardes. Cuando la recogía, ella corría hacia mí gritando, «Mamá». Ese grito era mi gasolina. Un día, la dueña de la clínica me dijo, «Elena, necesito que te quedes horas extra, pero mi hija». Respondí, «Tráela». «Puede dormir en el sillón de la recepción», propuso. Y así pasé 2 años con Lucía dormida en un sofá duro, tapada con mi chaqueta, mientras yo trabajaba hasta medianoche. Ella no lo recuerda. Yo, en cambio, recuerdo cada vez que la cargué dormida hasta la casa, el miedo a que se resfriara, el dolor en la espalda. Pero nunca se lo dije. Ser madre, para mí, era callar mis cansancios para que ella pudiera soñar tranquila. Luego vino mi segundo trabajo. Cuando ella tenía 11 años, me contrataron en una tienda de productos de limpieza. Era pesado. Levantar cajas, limpiar estanterías, atender clientes groseros. Un día levanté una caja demasiado grande y sentí un tirón en la espalda. Caí de rodillas. El médico me dijo, «Tiene una hernia. Necesita descansar al menos 2 semanas». Yo respondí sin pensar, «No puedo». Y no descansé ni un solo día. El alquiler no espera. La comida no espera. Los hijos no esperan. Lucía jamás supo que llegué a dormir en el suelo porque la cama me dolía demasiado.
Nunca supo que a veces no comía para que a ella le alcanzara para un cuaderno nuevo o para un par de zapatos. Pero yo la veía estudiar, bailar en la sala, reír con sus amigas, y con eso me bastaba. Cuando cumplió 18, quiso ir a la universidad. Yo no tenía ahorros. No había beca, ni familia con dinero, ni nadie que nos ayudara. Solo tenía mis manos cansadas y una promesa silenciosa de que mi hija no repetiría mi historia. Vendí mi coche, las pocas joyas que tenía, algunos muebles. Acepté trabajos nocturnos limpiando oficinas. Dormía 4 horas al día. Perdí peso, perdí cabello, perdí salud. Pero no se lo dije. No quería que Lucía cargara con la culpa de mis sacrificios. Si lo sabía, tal vez renunciaría a sus estudios. Y yo no iba a permitir eso. Cuando se graduó, yo no cabía en mí de orgullo. Luego conoció a Marcos Herrera, un hombre que a primera vista parecía atento, encantador, trabajador. Venía de una familia más acomodada. Su madre, la famosa suegra perfecta, de la que tanto hablaba, era una mujer seria, silenciosa, que siempre dejaba caer comentarios de que ella no necesitó jamás de nadie. La boda fue modesta, pero bonita. Lucía quería algo sencillo. Marcos insistió en algo digno de ella. ¿Y quién crees que terminó pagando la mayoría de los gastos? Su madre solo llevó su presencia impecable. Yo llevé mis ahorros y una tarjeta de crédito que casi se revienta. Recuerdo al fotógrafo pidiéndome posar junto a los novios. Lucía estaba radiante. Marcos sonreía. Yo también sonreí. Pero detrás de esa sonrisa había una deuda enorme y un cansancio que nadie veía. 6 meses después de la boda, Lucía apareció angustiada en mi casa. Mamá, no podemos pagar el alquiler. Marcos tuvo un problema con el trabajo. ¿Podrías ayudarnos solo este mes? Claro, hija, respondí sin pensarlo. Para eso estoy. Y ese solo este mes se convirtió en 5 años. Primero el alquiler, luego la luz, luego el gas, luego la tarjeta de crédito, luego el seguro, luego la mensualidad del coche. Siempre había alguna emergencia en la vida de Marcos. Yo no sabía que él nunca le decía a Lucía de dónde salía el dinero. Yo no sabía que él se quedaba con el crédito de todo. Yo solo veía a mi hija sonreír, convencida de que tenía un esposo responsable. Hasta que esa frase lo arruinó todo. Mi suegra lo hizo todo sola. A diferencia de ti, mientras el sol terminaba de salir aquella mañana, escuché pasos suaves detrás de mí. Lucía entró en la cocina, con los ojos hinchados. Se sentó frente a mí. Yo ya tenía otra taza de café lista, mamá. Susurró, jugando con la cucharita. Estuve pensando toda la noche. Te escucho, dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Levantó la mirada. Esta vez no había soberbia en sus ojos. Había algo distinto, vulnerabilidad. Si tú has pagado casi todo este tiempo, dijo con dificultad, entonces ¿de dónde salía el dinero de Marcos? ¿Cómo es que él siempre tenía efectivo, siempre decía que él era el proveedor? El silencio cayó pesado entre nosotras. Yo ya tenía una sospecha. Llevaba tiempo ignorando pequeños detalles, cajeros automáticos, movimientos raros, recibos que no cuadraban, dije. Respondí, lentamente, creo que ha llegado la hora de abrir bien los ojos. Lucía tragó saliva. Mamá, ¿crees que Marcos me ha mentido en más cosas? Le tomé la mano. No lo creo, Lucía. Lo sé, respondí. Íbamos a averiguarlo todo. No sabía todavía hasta dónde llegaba la oscuridad de mi yerno. No sabía que sus mentiras no solo se alimentaban de mi dinero, sino también de mi identidad y que muy pronto la verdad iba a explotar, justo en mi propia cocina. La explosión no tardó mucho en llegar, esa misma mañana, mientras Lucía y yo seguíamos en la cocina intentando digerir lo que habíamos descubierto. Escuchamos el sonido metálico de una llave entrando en la cerradura de mi puerta. Nos miramos al mismo tiempo, como si un frío repentino nos hubiera atravesado la espalda. Es Marcos, susurró ella. Mi corazón se aceleró, no porque le tuviera miedo a él, sino porque sabía que venía preparado. Marcos no era impulsivo, era calculador. Y la noche anterior, cuando su esposa no regresó a casa, debió de haber tejido todo un discurso. La puerta se abrió. Marcos entró con la misma sonrisa pulida que usaba en reuniones familiares, esa sonrisa que engañaba a cualquiera que no supiera mirar más profundo. Pero sus ojos lo traicionaban, estaban tensos, fríos, vigilantes. Ah, aquí están, dijo como si nada. Las estuve buscando toda la noche. Lucía, amor, ¿por qué no contestabas mis llamadas? Lucía se encogió sobre la silla, abrazando la taza.
Quería estar con mi mamá, respondió, sin mirarlo. Necesitaba pensar. Marcos sonrió, pero esa sonrisa ya no me engañaba. ¿Pensar en qué?, preguntó, con voz suave, peligrosamente suave. Lucía abrió la boca, pero no alcanzó a responder. Marcos se inclinó hacia ella, tomó su barbilla con los dedos. ¿Qué te dijo tu mamá?, preguntó, sin apartar la vista de su rostro. Dio un paso adelante. Suéltala. Marcos él siguió ignorándome unos segundos más. Luego, teatralmente, soltó el rostro de mi hija y alzó las manos, fingiendo inocencia. Solo estoy preocupado, suegra, dijo con una sonrisa falsa. Usted es muy convincente cuando quiere serlo. Ahí estaba el veneno envuelto en cortesía. Yo respiré hondo. Lucía tiene derecho a saber la verdad, dije. Marcos soltó una carcajada seca. ¿La verdad? ¿O su versión dramática de la verdad? Elena, por favor. Me miró con un gesto condescendiente. Entiendo que se sienta sola, que quiera protagonismo, atención. Pero meterse en nuestro matrimonio así. Lucía abrió los ojos, horrorizada. Marcos, basta, susurró. No, déjame hablar, insistió él, levantando la mano. Tu mamá siempre hace lo mismo. Se mete en nuestras decisiones, nos manipula con culpa. Quiere que dependamos de ella. Yo sentí una rabia antigua subir desde el estómago. Marcos, lo interrumpí. Llevo 5 años pagando tus cuentas. El ambiente cambió. La temperatura pareció bajar varios grados. Él me miró y sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. Claro que sí, suegra, respondió, encogiéndose de hombros. Porque usted quiso. Nunca obligué a nadie. Además, usted tiene su pensión, sus ahorros. ¿Qué le cuesta ayudar a su hija? Lucía lo miró como si estuviera viendo a un desconocido. Mi mamá, ¿te ofreció voluntariamente pagar todo?, preguntó. Marcos levantó la barbilla. Siempre quiso sentirse útil, dijo. Seguro. Lucía negó con la cabeza, temblando. Marcos, acabo de enterarme de que mi mamá pagó todo, dijo, con la voz quebrada. Tú siempre dijiste que tú te encargabas, que yo no tenía de qué preocuparme, porque tú protegías el hogar. La expresión de Marcos cambió 1 milímetro, lo suficiente para delatarlo. Te dije eso porque tú no entiendes de dinero, Lucía respondió, fastidiado. Siempre fuiste mala con las cuentas. Solo quería evitarte estrés. El silencio que siguió fue asfixiante. Mi hija lo miró durante varios segundos, como si de pronto lo viera por primera vez. Marcos, dijo al fin, ¿qué más me ocultas? Él retrocedió medio paso. Podía ver cómo calculaba su respuesta. Nada, respondió. Absolutamente nada. Yo siempre he sido transparente. El problema aquí es tu madre. ¿Qué? No menciones a mi madre, lo interrumpió Lucía, alzando la voz por primera vez. No te atrevas. Marcos se quedó mudo un instante. Esa no era la mujer sumisa que él estaba acostumbrado a manejar. La máscara de calma se le resquebrajó. ¿Qué te está diciendo?, soltó, mirándome a mí con odio. ¿Con qué te está llenando la cabeza ahora? Me abrió los ojos, respondió Lucía, firme. Marcos dio un paso rápido hacia ella. Te prohíbo que la escuches. Y ahí todo cambió. Lucía dio un salto hacia atrás, asustada. Yo reaccioné instintivamente y me interpuse entre los dos. Marcos, dije con voz baja, pero firme, estás cruzando una línea muy peligrosa. Él se volvió hacia mí, por primera vez. Dejó caer la máscara por completo. Cállese, le escupió. Usted es la raíz de todos nuestros problemas. Usted y sus lágrimas, usted y su drama, usted siempre metida donde no la llaman. Me quedé inmóvil, mirándolo fijamente. ¿Sabes qué?, continuó, con una risa amarga. Si tanto te molesta pagar, deja de hacerlo. Lucía y yo podemos arreglarnos la Cinti. Deberías agradecerme por no haber aceptado más de tu dinero sucio. Parpadeé. ¿Dinero sucio?, repetí, incrédula. Se acercó más, invadiendo mi espacio, dijo con desprecio. Una mujer sola como tú no gana ese dinero. Limpiamente. Todos lo saben. Lucía ahogó un jadeo. Marcos, cállate ahora mismo, le dijo, con lágrimas en los ojos, y entonces pasó. Lucía y yo nos miramos. En un solo segundo entendimos lo mismo. Ese hombre nunca la amó. Ese hombre nunca me respetó. Ese hombre no tenía límites. Justo en ese instante, el teléfono de Marcos vibró. Lo tomó de inmediato, como un ladrón sorprendido, pero alcancé a ver la pantalla. Lucía también, una notificación de un número guardado como Nati. Cariño, ¿vendrás esta noche? El mundo se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía con la voz rota. Nada, respondió él demasiado rápido. Un amigo. Yo no pude evitar soltar una risa. Seca de eso no es un amigo, susurré. Marcos me fulminó con la
Mirada, te dije que te callaras. Lucía dio un paso hacia él. Enséñame el teléfono. No. Enséñame. El maldito teléfono. Marcos, que no. El grito reverberó en la cocina. Lucía lo empujó con una fuerza que no sabía que tenía, le arrebató el celular. Marcos intentó quitárselo, pero yo me puse en medio. Mi hija desbloqueó el teléfono con el código que conocía. Empezó a deslizar la pantalla. Sus ojos se movían rápido, leyendo mensajes, fotos, comprobantes. Y su rostro. Su rostro se transformó en algo que nunca había visto. ¿Quién es Natalia? Susurró, con los labios temblando. Marcos tragó saliva. Lucía, yo. Ella siguió leyendo. Había mensajes de meses, quizá años. Fotos juntos. Reservas de hotel. Transferencias. Usaste el dinero de mi madre para estar con otra, gritó mi hija. Marcos abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. La bofetada que le dio Lucía resonó en toda la casa. Él se quedó helado, con la mejilla roja. No sabes lo que estás haciendo, dijo él, con la voz baja, contenida. Tú tampoco. Marcos, respondió ella. Pero lo vas a aprender. Él salió de la cocina dando un portazo. No sabíamos si iba a huir o a preparar otro ataque. Lucía se desplomó en mis brazos. Lloraba como cuando era niña y se despertaba de una pesadilla. La abracé con todas mis fuerzas. Hija, esto no ha terminado, susurré, pero ahora estamos juntas. Lo que no sabía todavía era que la infidelidad era solo la punta del iceberg, porque en la pantalla del teléfono, un segundo antes de que Lucía lo apagara, yo alcancé a ver algo más, una aplicación bancaria abierta, con movimientos hechos desde mi propia cuenta, sin mi autorización, y esa iba a ser la siguiente verdad en salir a la luz. Esa misma tarde, cuando Marcos salió furioso de mi casa dando un portazo que casi rompe la puerta, supe que necesitaba comprobar lo que había visto en la pantalla de su teléfono. Lucía seguía temblando en el sofá, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. Mamá, susurró, ¿de verdad crees que él te robó? Respiré hondo. Ya no se trata de lo que crea, hija, se trata de lo que pueda probar. Antes de hacer o decir algo impulsivo, necesitaba certezas. Fui a mi habitación, cerré la puerta y encendí la computadora. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia y una extraña claridad. Esas dos emociones, juntas, pueden ser muy poderosas. Entré a la banca en línea. Escribí mi usuario, mi contraseña. La pantalla tardó unos segundos en cargar, segundos que se me hicieron eternos. Cuando por fin aparecieron los movimientos, sentí un vuelco en el pecho. Había transferencias que no recordaba, pagos automáticos que yo jamás había configurado, retiros a horas en las que yo estaba trabajando en un sitio completamente distinto. Varios de esos cargos iban a una cuenta cuyo nombre aparecía abreviado, M. Guerrera. Marcos Herrera, hijo de, murmuré en voz baja. Revisé con más atención. Había montos pequeños, 80, 120, 200. Luego montos más grandes, 700,950. Y no eran de hace poco. Llevaba haciéndolo casi un año. Varias veces al mes, mientras más leía, más se mezclaban en mí la tristeza, la humillación y una furia fría. Usó mi esfuerzo. Usó mi dinero. Para engañar a mi hija. Para mantener a otra mujer. No bastaba con ver la pantalla. Necesitaba papel en la mano. Fui al armario y saqué una carpeta vieja, gruesa, donde guardaba todos mis recibos, facturas de luz, agua, seguro, alquiler, préstamos. Siempre fui obsesiva con eso. Anotaba todo. Años atrás me había avergonzado de lo maniática que era. Esa tarde agradecí cada hoja archivada. Me senté en el suelo, con la carpeta abierta, rodeada de papeles. Empecé a comparar montos, fechas, referencias. Y ahí apareció el segundo golpe. Encontré los recibos del alquiler del departamento de Lucía y Marcos. En varios de ellos, en la parte de firma del titular de la cuenta, había algo que pretendía ser mi firma. No era exactamente igual, pero sí suficientemente parecida para engañar a alguien que no se fijara demasiado. Tomé mis lentes y acerqué el papel. El trazo temblaba un poco, la inclinación era distinta a Marcos. Susurré, busqué otras facturas, renovación del seguro, mensualidad del coche a nombre de mi hija, pago extra de una tarjeta que Marcos juró haber cubierto de su bolsillo, en casi todas. Mi firma estaba allí, pero yo nunca había estado presente. Nunca había sostenido ese bolígrafo, era una falsificación. Torpe, pero efectiva, sentí una punzada en el pecho. No por la falsificación en sí, sino por lo que significaba. Marcos no solo era un infiel.
No solo era un mantenido, era un delincuente. Me levanté del suelo con una determinación que hacía años no sentía. Tomé la carpeta con pruebas y volví a la sala. Lucía seguía sentada en el sofá, mirando al vacío. ¿Qué encontraste?, preguntó con la voz ronca. Me senté frente a ella y empecé a poner los documentos sobre la mesa. Uno por uno, Lucía. Dije despacio. Marcos no solo te mintió, no solo me usó, ha falsificado mi firma durante meses, quizá años. Ha retirado dinero de mi cuenta, ha pagado sus caprichos con mi esfuerzo. Ella llevó las manos a la cabeza. No, susurró. Él siempre decía que era su deber cuidarnos, que lo dejara manejar el dinero, que tú querías controlarnos a través de lo que pagabas. Eso dicen todos los manipuladores, y Han interrumpí con suavidad. Te hacen creer que protegerte es limitarte, que controlar es cuidar, que quien los cuestiona es tóxico. Lucía se quedó en silencio, mirando los papeles sobre la mesa. Sus lágrimas esta vez no salieron. Era peor. Estaba en shock. Me casé con un monstruo, dijo al fin, con un hilo de voz. Me incliné hacia ella y le tomé las manos. No digas eso de ti misma. Los monstruos se esconden bien. El problema no es amar, Lucía. El problema es amar a alguien que no sabe amar. Ella apretó mis dedos. ¿Qué vamos a hacer? Inspiré hondo. Hacía años que una frase como esa venía formándose en mi cabeza. Siempre la había pospuesto, silenciado, por miedo a romper la familia. Ya no, vamos a destapar todo, dije. Pero no corriendo, no gritándole en la calle. ¿Lo vamos a hacer con algo que él nunca va a poder controlar? ¿Pruebas? Sí. Cada transferencia, cada recibo, cada firma falsificada, cada mensaje, cada captura. Vamos a armar una carpeta que ningún juez pueda ignorar. Lucía me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez vi en ella un destello de la mujer fuerte que siempre supe que era. ¿Y después?, preguntó. Después iremos con alguien que sepa usar estas pruebas a nuestro favor, respondí. Un abogado. En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé, distraída, pensando que sería algún mensaje sin importancia. Era un número desconocido. Buenas tardes, señora Morales. Soy la administradora del edificio donde viven su hija y el señor Herrera. Necesito hablar con usted con urgencia. Es sobre un asunto que la involucra directamente. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién es?, preguntó Lucía. Le mostré la pantalla. Ella frunció el ceño. ¿La administradora? ¿Por qué querría hablar contigo? No lo sabía, pero una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Si Marcos había sido capaz de falsificar mi firma para pagar sus cuentas, ¿qué le impedía haber hecho algo aún peor con mi nombre? La administradora me citó esa misma tarde en la oficina de administración del edificio. Lucía quiso acompañarme, pero la detuve. Quiero que descanses un poco, le dije. Has recibido demasiados golpes hoy. Déjame ver primero qué quieren. Después te cuento todo. Ella asintió, mordiéndose el labio. Ten cuidado, mamá. Tomé mi bolso y mi carpeta de documentos. Mientras bajaba las escaleras de mi edificio, sentí algo distinto en mis pasos. Miedo, sí, pero también algo nuevo. Venganza, no una venganza de gritos ni golpes. Una venganza silenciosa, hecha de papeles, firmas y verdades. Y Marcos. Todavía no tenía idea de todo lo que estaba a punto de perder. La oficina de administración del edificio, donde vivían Lucía y Marcos, quedaba a 30 minutos en autobús desde mi casa. El trayecto se me hizo eterno. Miraba por la ventana, pero no veía las calles ni la gente. Solo veía números, firmas, transferencias, la cara de mi hija rompiéndose en 1000 pedazos. Al llegar, la administradora me estaba esperando. Era una mujer de unos 50 y tantos. Cabello recogido en un moño tirante, expresión cansada pero firme. ¿Usted es la señora Elena Morales?, preguntó sin respondí. Pase, por favor. Tenemos que hablar. Me hizo entrar a una pequeña oficina con olor a papel viejo y café recalentado. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. Sobre el escritorio tenía un sobremanila que parecía pesar 1 tonelada. Lo tomó con cuidado y lo empujó hacia mí. De esto le pertenecen, dijo. Lo abrí con manos temblorosas. Lo primero que vi fue mi nombre, Elena Morales, en mayúsculas, impreso, con mi dirección completa. Había varios documentos, todos con sellos del edificio. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. La administradora respiró hondo. Hace 3 meses, su yerno vino a la oficina, explicó.
Dijo que usted estaba haciendo unos trámites bancarios importantes y que necesitaba actualizar su información financiera para respaldarlo. Nos entregó estos papeles supuestamente firmados por usted. ¿Trámites? ¿De qué tipo? Ella tragó saliva. Autorizaciones para cargar ciertos gastos del departamento directamente a su cuenta bancaria, y un documento donde usted se ofrecía como garante económica en caso de que la pareja dejara de pagar. El mundo se me inclinó. Sentí como si todo el oxígeno hubiera salido de la habitación. Tomé los papeles. Ahí estaba mi firma, o algo que pretendía serlo. Yo nunca firmé esto, dije con un hilo de voz. La administradora asintió con gesto serio. Lo imaginé. Cuando vimos que los cargos empezaban a acumularse y que usted no respondía a los correos, pedimos el número de teléfono de contacto. Su yerno nos dio un número que siempre salía apagado. Hoy logré conseguir su número verdadero a través de su hija. Entonces lo entendí todo. Marcos no solo me había usado para pagar directamente sus facturas, estaba atándome legalmente a sus deudas. ¿Cuántos debe? Pregunté al fin. Ella abrió una carpeta en la computadora. Hay varios meses atrasados de mantenimiento, estacionamiento y gastos extras, respondió. Legalmente, señora Morales, el edificio podría exigirle ese dinero. ¿A usted? Cerré los ojos un segundo, no porque no quisiera ver la pantalla, sino porque necesitaba ordenar la rabia que me subía como una ola. La administradora me miró con compasión sincera. No tiene por qué asumir esto sola, dijo. Usted puede denunciarlo. Esto es falsificación de identidad. Es un delito serio. Asentí lentamente. Lo sé, respondí. Más para mí que para ella. Guardé las copias de los documentos falsificados en mi carpeta, junto con todo lo demás. Al levantarme para irme, la administradora dijo algo que me dio escalofríos. Señora Elena, tenga cuidado. El señor Herrera vino hace 2 semanas muy alterado. Dijo cosas extrañas. Está desesperado. Y la gente desesperada puede cometer errores peligrosos. En el camino de vuelta a casa, no sentí la ciudad. No sentí el sol, ni el ruido, ni el viento. Solo una certeza ardía dentro de mí. Marcos había cruzado todas las líneas. Había tocado mi dinero, mi identidad, mi nombre. Y ahora iba a pagar por cada una de esas decisiones. Cuando entré a mi casa, Lucía me estaba esperando en la sala, abrazando sus rodillas. ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto me vio. Me senté a su lado y le conté todo. Cada documento, cada autorización, cada mentira. Su rostro cambió con cada palabra. Tristeza, asco, rabia. Usó tu nombre para endeudarse, murmuró. Arriesgó tu estabilidad, tu casa, tu paz, solo para seguir aparentando. Sí, respondí, cansada pero firme. Y eso se acabó. Lucía se tapó la cara con las manos. Es un monstruo, dijo entre sollozos. Un monstruo, mamá. ¿Cómo no lo vi? La abracé. Porque confiabas, porque lo amabas. Y eso no es un crimen, hija. El crimen es lo que él hizo con esa confianza. En ese momento, el celular de Lucía empezó a vibrar. Marcos ella miró la pantalla con miedo. No quiero hablar con él, susurró. Tengo miedo de que me vuelva a confundir. Tomé el teléfono. Yo sí quiero hablar con él, contesté. ¿Dónde estás? Escuché su voz, irritada, al otro lado. Lucía no responde. Estoy con la persona que realmente sostiene tu vida, respondí, con calma. Hubo un silencio tenso. ¿Qué demonios significa eso? Inspiré hondo. Por primera vez, sentí que era yo la que tenía el control. Significa, Marcos, que ya sé lo que hiciste. Sé de las transferencias, de las firmas falsificadas, de los documentos que usaste en la administración del edificio. Sé de Natalia también. Otro silencio, más largo, más pesado. No puedes probar nada, escupió al fin. No tienes pruebas, no tienes cómo demostrarlo. Sonreí, y aunque él no pudiera verlo. Las tengo todas, respondí. Y mañana estarán en manos de un abogado. Escuché su respiración agitarse. No te conviene hacer esto, Elena dijo con una calma falsa. No tienes idea de lo que estás desatando. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Lucía se acercó, pálida. Mamá, ¿qué quiso decir con eso? Respiré hondo. Que está acorralado, respondí. Y los hombres que se sienten acorralados se vuelven más peligrosos. Esa noche no dormimos. Yo estuve despierta pensando en números, fechas y tribunales. Lucía estuvo despierta pensando en besos, promesas y recuerdos que ahora sabía que eran mentira.
Al amanecer, ya teníamos una decisión tomada. Ese mismo día buscaríamos a un abogado, Di Marcos. Iba a dejar de susurrar desde las sombras. A las 7 de la mañana, encontré a Lucía en la cocina, mirando una taza de café que no se atrevía a beber. No quiero seguir viviendo con miedo, mamá dijo, sin mirarme. No quiero que Marcos siga teniendo poder sobre mí. Me senté frente a ella. Ya no lo tienen, respondí. Aunque todavía no lo sientas así, ella negó con la cabeza. No, mamá. Aún no sabemos todo. Siento que hay cosas escondidas que todavía no vemos. Tenía razón. Y antes de denunciarlo formalmente, necesitábamos arrancar todos los secretos de raíz. Vamos a revisar todo, propuse. No solo el dinero, también correos, mensajes, fotos, lo que sea. Entre las dos, volvimos a abrir la carpeta que habíamos armado y el celular de Marcos que Lucía todavía tenía. Empezamos por lo obvio, conversaciones con Natalia, la amante. Mensajes de te extraño, no aguanto a Lucía, tu suegra es una carga. Doloroso, sí, pero no sorprendente. Ya lo verdaderamente inquietante apareció después, mamá. Susurró de pronto Lucía. Mira esto, tenía abierto un correo electrónico de hace más de un año. El remitente era una clínica privada de salud de asunto, resultados análisis de fertilidad masculina confidencial. Se me secó la boca. Abre eso, dije, casi en un murmullo. Lucía abrió el correo. Leímos juntas. Estimado señor Marcos Herrera, adjuntamos los resultados de su estudio de fertilidad. Según el análisis realizado, sus niveles son sumamente bajos y la posibilidad de concebir de manera natural es extremadamente reducida. Lucía se llevó una mano a la boca. Mamá, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Yo estuve embarazada hace 8 meses. ¿Te acuerdas? Claro que me acordaba, la había acompañado a urgencias. La sostuve cuando perdió al bebé. Marcos, ese día, la abrazó y le dijo que, seguramente su cuerpo era el problema. Él siempre me decía que yo debía cuidarme, continuó Lucía, temblando. Que probablemente yo era la que tenía problemas de fertilidad, que seguro mi cuerpo no funcionaba bien, que algo en mí estaba mal. Me hizo sentir defectuosa. Yo sentí que algo dentro de mí ardía. Marcos ya sabía que era él, dije, con rabia contenida. Sabía que el problema era suyo. Y aún así, te hizo cargar con la culpa. Lucía apoyó la frente sobre sus manos. No puede ser. Lloró. No puede ser que me odiara tanto como para hacerme eso. Me acerqué y la abracé. No es amor lo que siente alguien así, hija, susurré. Es necesidad de control. Me separé un poco para mirarla a los ojos. Lucía, ese embarazo que perdiste. Tragué saliva. ¿Recuerdas si esa noche te dio algo de tomar? ¿Alguna medicina? ¿Algún té? Ella frunció el ceño, tratando de recordar. Sí, respondió, después de unos segundos. Yo llevaba días con náuseas. Marcos dijo que había buscado un remedio natural. Me preparó un té. Me supo amargo. Le dije que sabía raro. Él insistió en que lo tomara todo. Dijo que era por el bebé. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No puedo afirmarlo, dije, casi sin aire. Pero tampoco puedo descartar nada. Lucía se quebró. ¿Crees que? No terminó la frase. ¿Crees que él pudo haber hecho algo para qué? La abracé con fuerza. No lo sé, hija, respondí. Pero sí vamos a destapar todo lo que ha hecho. También tenemos que contar esto. Un hombre que roba, que falsifica, que manipula, que te destruye la autoestima. Es capaz de cualquier cosa. Nos quedamos así un rato, llorando juntas. En medio de ese silencio roto, mi celular vibró otra vez. Era otro número desconocido. Soy Natalia. Necesito hablar con usted. Es urgente. Él me está buscando. No sé qué hacer. El corazón me dio un salto. ¿Quién es? Preguntó Lucía. Le mostré el mensaje. Su rostro palideció. Mamá, susurró. Si ella tiene miedo, ¿qué le habrá hecho Marcos? ¿Qué es lo que ella sabe? Me levanté y caminé hasta la ventana, más para ordenar mis ideas que para ver la calle. Marcos no solo estaba acorralado. Estaba empezando a perder el control sobre todas sus piezas, y los hombres como él no soportan perder. Vamos a escucharla, dije al fin, pero será en un lugar público. Nada de venir aquí. No quiero a Marcos rondando la casa. Le escribí a Natalia y le propuse vernos esa tarde en una cafetería cercana a un parque, en una zona transitada de Ciudad Valverde. Ella aceptó enseguida. Me envió un mensaje más. Él cree que aún estoy de su lado. Pero ya no. No más. Tengo cosas que usted necesita saber. Cuando guardé el teléfono, Lucía me miró fijamente.
Tengo miedo, mamá admitió, pero por primera vez. También tengo rabia, y no quiero que esa rabia se apague. La tomé de las mejillas y la miré con todo el amor que podía. La rabia, bien usada, puede ser tu mejor aliada, hija, le dije. No para destruirte, sino para que no vuelvas a permitir que alguien te pisotee. Esa tarde, mientras caminábamos hacia la cafetería donde veríamos a Natalia, sentí que algo había cambiado en nosotras dos. Ya no éramos una madre cansada y una hija confundida. Éramos dos mujeres heridas, pero decididas. Y yo ya no tenía dudas, Marcos no iba a salir ileso de todo esto. La cafetería estaba casi vacía cuando llegamos. Cerca de la ventana, elegimos una mesa donde pudiéramos ver la calle. Quería tener ojos en todas partes. No por paranoia, sino por instinto. Lucía jugaba con el borde de la servilleta, destrozándola poquito a poco. Sus manos temblaban. Yo también estaba nerviosa, pero tenía que ser la columna firme. Pasaron unos minutos. Entonces la vi una mujer de unos 30 y tantos años. Delgada, con ojeras marcadas y el cabello recogido a toda prisa, entró mirando a los lados. Cuando nos descubrió, se detuvo un segundo. Reconoció a Lucía al instante, bajo la mirada avergonzada. Se acercó despacio. Soy Natalia, dijo, con voz baja. Lucía no habló. Se limitó a mirarla fijamente, conteniendo un océano de emociones. Yo asentí. Siéntate, por favor. Natalia pidió solo un vaso de agua. Tenía las manos tan frías que el vaso le temblaba. Antes de que digan algo, empezó, quiero pedir perdón. Miró a Lucía con ojos llenos de culpa. No voy a justificar lo que hice, dijo. Lo que tuve con Marcos fue un error enorme. Pero también quiero que sepan algo, yo tampoco sabía en qué clase de persona me estaba metiendo. Hasta que fue demasiado tarde, Lucía tragó saliva. ¿Cuánto tiempo llevaban?, preguntó, sin rodeos. Natalia cerró los ojos un segundo. 3 años, respondió. Al principio él me dijo que ustedes ya estaban mal, que casi estaban terminando, que tú eras fría, controladora. Ya sabes cómo habla. Lucía apretó los puños sobre la mesa. No lloró. Parece que ya no le quedaban lágrimas. Pero eso, continuó Natalia, no es lo peor. Sentí como el aire se hacía más denso. Entonces, ¿qué es lo peor?, pregunté. Ella bajó aún más la voz y se inclinó hacia nosotras. Lo peor es lo que Marcos estaba planeando. No solo contigo, Lucía, sino también con tu mamá. Sentí un nudo en el estómago. Habla, dije. Dilo todo. Natalia me miró directamente. Sus ojos temblaban, pero su voz se volvió más firme. Marcos quería quedarse con su casa. Señora Elena, soltó. Lucía dio un respingo. ¿Con la casa de mi mamá? Pero esa casa está a su nombre. Lo sé, respondió Natalia. Por eso necesitaba armar todo un teatro. Él me lo contó cuando pensaba que yo estaba completamente de su lado. Decía que usted no sabía administrar su dinero, que estaba algo confundida, que se le olvidaban las cosas. Quería que pareciera que usted ya no estaba en condiciones de manejar sus finanzas, recordé. De golpe, comentarios sueltos de Marcos, tu mamá se está poniendo rara. Lucía, se le olvidan las cosas, deberías estar pendiente. Quizás sería mejor que alguien la ayudara con sus cuentas, lo había dicho más de una vez. Yo lo había tomado como simple impertinencia. Si lograba que todos creyeran que usted era inestable, continuó Natalia, podía pedir ser su tutor legal. Y con eso, manejar su casa, su dinero, su vida. Lucía se llevó la mano a la boca. Mamá susurró, él quería sacarte de tu propia casa. Natalia asintió. Su plan era que tú y él se mudaran con ella, que se hicieran cargo, dijo, mirando a Lucía y a mí. Me prometía que, cuando todo estuviera a su nombre, podría ayudarme también. Yo sentí que la indignación me subía hasta la cabeza, y todo esto. Mientras me robaba desde mi propia cuenta, pregunté. Sí, respondió Natalia. Las transferencias, las firmas, todo era parte del mismo plan. Primero te debilitaba económicamente, luego iba por tu reputación, después por tu casa. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?, pregunté, sin suavizar la voz. Natalia tragó saliva, porque cuando le dije que quería terminar todo, que no podía seguir con esto, se volvió violento. Respondió. Me dijo que si hablaba, me destruiría, que podía hacerme ver como una loca, una chantajista, una interesada. Dijo que tenía contactos, que él sabía cómo hacer desaparecer problemas. Lucía apretó mi mano bajo la mesa. Sentí su miedo en ese gesto. Creo que puede ser mentira, continuó Natalia. O tal vez no, no lo sé.
Lo que sí sé es que ese hombre ya no tiene límites. Y cuando supe que ustedes estaban empezando a descubrir cosas, entendí que era ahora o nunca. La miré a los ojos. ¿Estarías dispuesta a declarar? Pregunté. Se quedó en silencio unos segundos. Podía ver la batalla interna en su mirada. Miedo contra justicia. Finalmente asintió. Sin dijo, con una respiración profunda. Estoy cansada de tener miedo. Y si mi testimonio sirve para que él no vuelva a hacerle esto a nadie más, lo daré. Lucía habló por primera vez desde que empezó aquella conversación. No te perdono, dijo con voz baja pero firme. No todavía, pero agradezco que hayas venido. Natalia sintió con lágrimas en los ojos. No espero que me perdones, respondió. Solo espero que algún día puedas vivir en paz. Cuando salimos de la cafetería, el aire se sentía diferente, más frío, más tenso. Lucía se detuvo en seco. Mamá. Miré hacia donde ella señalaba. A unos metros, había un coche oscuro con los vidrios polarizados. Reconocí el modelo, el mismo que Marcos manejaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. No lo mires fijamente, le dije a Lucía. Si es él, quiere asustarnos. Caminemos, avanzamos hacia la esquina. Al doblar, escuché el motor del coche encenderse. Se movió unos metros y volvió a detenerse. Marcos estaba vigilando. Sabía que algo se movía. Sabía que ya no tenía el control, y eso lo hacía aún más peligroso. Por eso, esa misma tarde, con todas las pruebas en una carpeta gruesa, fuimos a ver al abogado que nos habían recomendado. El licenciado Ramírez nos escuchó durante casi una hora. No nos interrumpió. Solo tomaba notas, moviendo la cabeza de vez en cuando. Al terminar, se quedó unos segundos en silencio. Luego dijo, lo que tienen aquí no es un simple conflicto familiar. Es un caso serio de fraude, falsificación de identidad, desvío de fondos, coacción emocional. Es un hombre que ha construido su vida sobre mentiras. Y ahora esas mentiras se le están cayendo. Lucía tragó saliva. ¿Puede ir a la cárcel?, preguntó. Sí, respondió el abogado, sin dudar, puede. Y en mi opinión, debería. Me miró a mí, pero antes de proceder, señora Elena, tenemos que asegurar que usted y su hija estén a salvo. Los hombres así no aceptan la caída con facilidad. Pueden amenazar, manipular, incluso intentar un último daño. Yo asentí. Lo sabía. Ya lo había sentido en su última llamada. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté. El abogado enumeró con calma. Primero, enviar una notificación formal para que cese cualquier uso de su identidad y cuentas. Segundo, registrar todo intento de contacto, llamadas, mensajes, visitas. Tercero, juntar todo en un expediente sólido. Y cuarto, prepararse para el enfrentamiento final. Al salir de la oficina, el sol de la tarde nos dio en la cara. Lucía respiró hondo. Tengo miedo. Pero también siento algo raro, dijo. ¿Qué cosa? Alivio, respondió, como si por fin estuviéramos dejando de tapar un agujero con las manos. Sonreí con tristeza. Es que por primera vez, hija, ya no estamos sobreviviendo en silencio. Estamos peleando. Lo que no sabíamos era que esa pelea iba a golpear nuestra puerta más pronto de lo que imaginábamos. La noche cayó rápida sobre Ciudad Valverde. Lucía y yo estábamos en la sala, revisando por última vez los documentos que el licenciado Ramírez nos pidió organizar. Había papeles por todas partes, pero esa vez el desorden tenía sentido. Mira esta fecha, dije, señalando una transferencia. Coincide con uno de los fines de semana de hotel con Natalia. Lucía apretó los dientes. Usó tu dinero para pagarle habitaciones a su amante, murmuró. No puedo creer que dormí junto a él todos estos años. No te castigues por eso, respondí. Él se encargó de que no vieras nada. Estábamos sumergidas en la revisión cuando de pronto un golpe seco retumbó en la puerta. Las dos dimos un salto. Alguien golpeó de nuevo. Más fuerte. Abraham, se escuchó la voz de Marcos. Sé que están ahí. Lucía me miró pálida. No abras, susurró. Me acerqué a la puerta sin quitar el seguro. Vete, Marcos, dije con la voz lo más firme que pude. No tienes nada que hacer aquí. Solo quiero hablar, respondió. Elena, por favor. Están exagerando. Esto es un malentendido. Todo lo que tengas que decir, se lo dirás a un abogado, contesté. Golpeó la puerta, esta vez con el puño cerrado. ¿Crees que puedes destruirme con un par de papelitos?, gruñó. Yo siempre he estado a cargo. Siempre. Nada de esto se sostiene sin mí. Lucía, desde la sala, sacó su celular y puso a grabar. Yo sentía el corazón en la garganta, pero también una extraña calma. El miedo ya había hecho su trabajo.
Ahora era el turno de la estrategia, deja de usar ese tono intimidante, Marcos, dije. Ya no funcionas, hubo un silencio. Luego, una risa amarga, tú no entiendes el juego, Elena descupió. Yo estaba construyendo algo grande. Ustedes dos solo tenían que obedecer y callarse, pero lo arruinaron. No voy a seguir discutiendo, respondí. Lárgate de mi puerta, volvió a golpear. Abra no entró, fue suficiente, ya llamé a la policía, mentí. Así que te conviene irte. Escuché cómo sus pasos retrocedieron un poco. Su respiración era pesada, agitada. Esto no termina aquí, dijo, con un tono que me heló la sangre. Créeme, Elena, no tienes idea de lo que soy capaz. Se escuchó el ruido de sus pasos, alejándose por el pasillo. Luego, el portazo de la salida del edificio. Al cabo de unos minutos, el motor de su coche, me quedé un rato apoyada en la puerta. Lucía apagó la grabación con manos temblorosas. La policía llegó 20 minutos después. Esta vez sí los llamamos. Tomaron la declaración, revisaron la puerta. Nos explicaron el proceso para solicitar una orden de restricción si continuaba el acoso. Al día siguiente, el licenciado Ramírez presentó formalmente la denuncia con todas las pruebas, movimientos bancarios, documentos falsificados, mensajes, grabaciones, testimonio de Natalia y de la administradora del edificio. Marcos no apareció por nuestro edificio ese día, ni el siguiente, pero su ausencia no era tranquilidad. Era el silencio tenso antes de la tormenta. Pasaron 3 días. La policía, trabajando en coordinación con el abogado, pidió la localización de Marcos. Descubrieron que había vaciado casi por completo su propia cuenta bancaria. Había sacado efectivo. Había comprado un chip nuevo de teléfono y se había registrado en un motel barato en las afueras de la ciudad. Lo encontraron allí, solo, con dinero en efectivo en una bolsa y varios documentos falsos a su nombre y al mío. Ese fue su gran error. Creyó que aún podía moverse en la oscuridad. Cuando nos avisaron de su detención, Lucía se quedó en silencio largo rato. No puedo creer que todo esto esté pasando, dijo al fin. Siempre estaba pasando, hija, respondí. Solo que ahora lo vemos. Nos citaron para una declaración formal en la fiscalía. Natalia también fue llamada. La administradora del edificio, la señora Robles, llevó copias de todos los documentos que Marcos había presentado suplantándome. El castillo de mentiras que él había construido con tanto cuidado empezaba a desmoronarse. Y lo hacía rápido, demasiado rápido incluso para alguien como él. El día de la audiencia preliminar, mis manos temblaban, pero no por miedo. Era una mezcla de ansiedad y alivio. Sí, alivio. Después de tantos años tragando, callando y aguantando, por fin algo se ponía en su lugar. La sala no era como en las películas. No había grandes maderas ni discursos dramáticos. Era una sala sencilla, con un juez serio, algunos funcionarios, nuestro abogado, el abogado de Marcos, y él. Cuando lo trajeron, esposado, con la mirada baja, tuve un impacto extraño, era más pequeño de lo que yo recordaba. Sin su coche, sin sus trajes, sin su sonrisa encantadora, sin su actitud de yo lo sé todo, parecía un hombre común, uno cualquiera, casi insignificante. Lucía se tensó a mi lado. Le tomé la mano, él alzó la vista una vez. La miró a ella, luego a mí. Intentó tantear el terreno, medir si todavía tenía algún poder sobre nosotras. Y lo que encontró fue una pared. El juez habló. Los abogados presentaron los cargos: fraude, falsificación de firma, uso indebido de identidad, desvío de fondos, acoso, amenazas. Nuestro abogado presentó la carpeta de pruebas. Cada papel tenía una historia. Esta es una transferencia desde la cuenta de la señora Morales a la cuenta del señor Marcos. Sin autorización, explicó de aquí, firmas falsificadas en contratos del edificio, añadió, la administradora declaró. Confirmó que Marcos había llevado los papeles, diciendo que yo había afirmado que él solo estaba ayudando. Natalia declaró. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Contó cómo él había planeado hacerse pasar por mi tutor legal, cómo hablaba de mí como una carga, cómo la usó también a ella. Cuando fue nuestro turno, el juez me pidió que me acercara. Sentí todos los años de mi vida sobre los hombros. Mis madrugadas, mis trabajos, mis dolores de espalda, mis noches en vela, mis lágrimas escondidas en el baño para no preocupar a mi hija. Señora Elena Morales, dijo el juez, ¿desea decir algo? Lo miré a él. Luego miré a Marcos. No vi al yerno perfecto. Vi lo que siempre había sido, un parásito. Sí, señor juez, respondí. Quiero decir algo.
Respiré hondo. Yo no estoy aquí porque me haya dolido que mi yerno fuera infiel, empecé. Eso ya lo he llorado y lo he superado. Estoy aquí porque tomó todo lo que yo construí con sacrificio y lo usó en nuestra contra. Robó mi dinero, falsificó mi nombre, nos manipuló a mí y a mi hija. La hizo sentir menos. Me quiso hacer pasar por loca, por inútil. Se aprovechó de mi amor de madre. Y eso, no lo voy a permitir. Mi voz se quebró un poco, pero no me callé. Hay muchos hombres como él seguí. Hombres que se esconden detrás de una sonrisa, de un yo me encargo, de un tú no entiendes de dinero. Yo estuve casi a punto de perder mi casa, mi dignidad y a mi hija por creerle. Pero hoy estoy aquí para que, por lo menos esta vez, alguien como él reciba una consecuencia. El juez asintió. Gracias, señora Morales. Lucía también habló. Su testimonio fue duro, pero necesario. Contó cómo la aisló, cómo la hizo creer que ella era la defectuosa, cómo se burlaba de mí a sus espaldas. Durante todo ese tiempo, Marcos mantuvo la mirada dura, pero sus manos no podían ocultar la tensión. El abogado defensor intentó minimizarlo todo, hablar de malos entendidos, mala administración, conflictos familiares. Pero los papeles no mienten. Las firmas falsificadas no mienten. Los movimientos bancarios no mienten. Al final de la audiencia, el juez determinó que había motivos suficientes para abrir un proceso penal formal y dictar medidas cautelares, lo que significaba, entre otras cosas, Marcos tendría prohibido acercarse a nosotras. No podría usar ninguna cuenta vinculada a mi nombre. Sus bienes serían investigados. Él salió de la sala escoltado. Esta vez no buscó mi mirada. Y aunque el proceso completo tomaría meses, yo sentí que en ese instante algo se había roto. No dentro de mí, dentro de él. Porque por primera vez estaba enfrentándose a un sistema que no podía manipular con encantos ni culpas. Meses después, el juicio determinó su responsabilidad en los delitos económicos. Recibió una condena que incluyó tiempo en prisión y la obligación de resarcir parte del daño económico. No recuperé todo mi dinero. Eso nunca pasa del todo. Pero sí recuperé algo más valioso, la tranquilidad de saber que él ya no podía mover hilos desde la oscuridad hoy. Mientras te cuento esto, han pasado ya varios meses desde la última vez que vi a Marcos. Estoy sentada en la sala de mi casa, la misma casa que estuvo en peligro de perderse por sus maniobras. El sol entra por la ventana y baña todo con una luz suave. En la mesa del comedor, Lucía está sentada con su computadora abierta, trabajando en su currículum. Quiere empezar de cero, en un trabajo nuevo, en un ambiente sano. La observo en silencio. Tiene el cabello recogido, va en pijama, pero hay algo diferente en su postura. Ya no se encoge, ya no baja la mirada cuando habla, ya no pide permiso para existir. ¿En qué piensas, mamá?, me pregunta, sin apartar la vista de la pantalla. En lo orgullosa que estoy de ti, respondo. Ella sonríe, y esa sonrisa vale más que cualquier cheque. No recuperamos el tiempo perdido. No se borró el dolor. Las cicatrices siguen ahí y hay días en los que Lucía se pregunta cómo no vio antes las señales. Hay noches en las que yo misma me culpo por no haber puesto límites desde el principio. Pero luego nos miramos y recordamos algo importante. No fue nuestra culpa, la culpa es de quien elige manipular, destruir, aprovecharse. La culpa es de quien toma el amor de otro y lo usa como arma. Yo tardé muchos años en entenderlo. Pensaba que ser madre era dar, dar y dar, hasta vaciarme. Que poner límites era ser egoísta. Que decir no era ser mala. Hoy sé que no. Hoy sé que poner límites también es amor. Y que a veces, la mayor muestra de amor hacia un hijo es enfrentarse al monstruo que lo manipula. Aunque ese monstruo sea su propio esposo, miro hacia atrás y entiendo algo que antes no veía. La venganza, que de verdad vale la pena, no es gritar, ni golpear, ni devolver el daño con más daño. La verdadera venganza, la más poderosa, es sobrevivir, es seguir en pie. Es recuperar lo que te pertenece. Es mirar a quien quiso destruirte y saber que ya no tiene poder sobre tu vida. Es construir una nueva versión de ti misma. Más fuerte, más consciente, más libre hoy. Mi venganza no es Marcos en una celda. Mi venganza es ver a Lucía reír de nuevo. Es verme a mí misma dormir tranquila. Es saber que mi casa sigue siendo mía. Es haber recuperado algo que creí perdido. La relación con mi hija volví a ser su refugio. Y ella volvió a ser mi motivo. ¿Me duele lo que pasó? Sí, mucho. Pero también agradezco, aunque suene extraño, que la verdad haya salido a la luz.
porque solo cuando la mentira se rompe, podemos empezar a reconstruirnos de verdad. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan dolorosa, pero también tan liberadora. Quiero hablarte a ti que escuchaste cada parte, que quizás te viste reflejada en alguna escena, en alguna frase, en algún silencio. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir menos, si alguien ha usado tu amor para controlarte, si sientes que estás enredada en una relación que te consume, recuerda esto, no estás sola, y siempre hay una salida. A veces duele, a veces da miedo, pero existe, ahora sí. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Tu opinión y tu apoyo son lo que me permiten seguir compartiendo historias como esta, historias que nos recuerdan que, incluso en medio de la traición más profunda, siempre hay una oportunidad para renacer.